Buenas noches, profesores. Hoy vengo a explicarles acerca de mi tema, el narcotráfico, el cual está coludido con los diferentes cursos de DPCC y Ciencias Sociales. Primeramente, el narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas, el cual engloba la fabricación, la distribución, la venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes. Principalmente, esto lo que domina son los grupos ilegales, las mafias o más conocidos como en Sudamérica, los cárteles, los cuales tienen diferentes rangos, principalmente líder y lugarteniente. El líder es el que domina aquel grupo y a la vez controla una zona donde lo ganó con poder. El lugarteniente puede ser, digamos, un sicario, un legislador o etcétera, a cargo principalmente de que si le pasa algo al líder, él asume el control de aquel cártel. Primeramente nos preguntaremos, ¿cuál fue la primera droga que inventó el humano? Es muy simple. Se podría decir que es el opio. La primera guerra por el opio fue entre el Imperio Chino y el Imperio Británico. Al enterarse principalmente que el imperio británico, que el Imperio Chino transportaba este opio, el cual era muy comercializado y famoso en esa época, primeramente era como una agencia de la DEA, donde ellos principalmente trataron de eliminar, pero no podían, así que lo controlaban. Y el opio también llegaba a Latinoamérica y a Sudamérica. El primer país principal donde llegó el opio fue en México, donde ellos principalmente llegando por el puerto de Mazatlán y llegaron a la vez a Sinaloa, y al ver que las tierras de Sinaloa eran fértiles y a la vez eran unas cantidades lluviosas, decidieron plantar ahí y hacer más famoso la comercialización acerca de América y Latinoamérica. Ahora hablaremos acerca de una de las entidades o agencias que trata de detener esto del narcotráfico y controlarlo. Al hablar de este me refiero a la DEA. En la DEA, más conocido como Drug Enforcement Administration o Administración para el Control de Drogas, es la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual ellos se encargan de controlar el contrabando y también el consumo de drogas de Estados Unidos, además de lavado de activos. Esta se fundó el 1 de abril de 1973 en el gobierno del presidente Nixon, donde él puso un monto para poder crearse esto y a la vez unir diferentes sectores de las partes policiales, tanto digamos los policías federales, los judiciales y etc. A la vez, principalmente, el presidente quería controlar y detener esto porque en esas épocas ya el narcotráfico se estaba haciendo mucho más famoso y se elevaba de México para Estados Unidos, y ahí es donde se elevaba más cantidades. Ahora hablaré acerca de algunos narcotraficantes más conocidos en el Perú. Demetrio Chávez Peñarera, alias El Vaticano, fue capturado en Colombia y era abastecedor de droga al cartel de Cali. Bueno, como sabemos, el país de Colombia es uno de que tiene los cárteles más poderosos del mundo y a la vez uno de los más exportadores de los más grandes exportadores de cocaína a nivel mundial. Guillermo Cárdenas, alias Moscaloca, el cual él se ofreció a pagar una deuda externa que teníamos en lo económico con otros países. Reinaldo Rodríguez López, alias El Padrino. Los hermanos López Paredes operaron con las mafias internacionales en los años 90 para poder así ganar más confianza y a la vez poder comercializar más para que el Perú se haga, como decir, el mayor comercializador de droga en Sudamérica. Colombia, Bolivia y Perú son los mayores países exportadores de cocaína a nivel sudamericano. Hablaremos ahora acerca de uno de los más mayores narcotraficantes de la historia y a la vez de Colombia. Al hablar de este me refiero a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, principalmente Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el líder del cártel de Medellín, el cual estaba también compuesto por diferentes fundadores, el cual diré ahora. Jorge Luis, Fabio, Juan David y Javier Ochoa fueron junto a Escobar los fundadores del famoso cártel colombiano. Otra, también más conocida en el ámbito del narcotráfico, Griselda Blanco, conocida como la patrona o viuda negra. Fue una narcotraficante que se encargó de introducir toneladas de coca en Estados Unidos en la década de los 70. José Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como el Mexicano, el cual también era uno de los fundadores del cártel de Medellín y era más conocido como el ala militar de Pablo Emilio Escobar Gaviria, o se podría decir como también la mano derecha de Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali. Este era, como decir, uno de los principales enemigos que tenía Pablo Emilio Escobar Gaviria, y porque también este transportaba millones de toneladas a Estados Unidos. Ahora hablaremos acerca de algunos narcotraficantes mexicanos. El que en el 2017 este fue el que le dio, como decir, un trofeo y a la vez trae la reputación a México. Joaquín alias el Chapo Guzmán Loera, más conocido por ser el líder del cártel de Sinaloa y ser el capo más poderoso del mundo. Acá podemos ver una imagen de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, ya detenido en 2017. Su compadre, Ismael Zambada García, alias El Mayo. Junto con el Chapo y Juan José Esparragosa el Azul, ellos fueron los principales fundadores y lideraron el cártel de Sinaloa. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, es ciudadano estadounidense y fue uno de los principales sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y el cual es buscado por la policía, donde ofrece $1 millón a aquel que dé información o digamos que ve paradero con su captura, le dan $1 millón. Ahora también hablaremos acerca del líder de uno de los grupos que aterrorizó más a México. A la verdad me refiero a los Zetas. Heriberto Lescano Lascano, alias El Asca o Z3. Él es el líder de los Zetas. Principalmente él inició con la vida militar en las fuerzas especiales, pero en 1997 se unió al cártel del Golfo, donde el líder era conformado por Ociel Cárdenas, y a la vez él se llevó un pelotón, el cual los nombró los Zetas y empezó a entrenarlos. Nazario Moreno González, alias El Chayo, era el líder y fundador de la familia michoacana. Principalmente lo que estoy investigando fue que él era como como decir, un padre que daba la palabra de Dios, pero también se dedicaba a lo ilícito. Rafael alias El Caro Quintero. Él fue llamado el narco de los narcos y fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Ernesto Fonseca Carrillo, más conocido como Don Neto, fue otro de los fundadores del cártel de Guadalajara y fue tío de uno de los más grandes narcotraficantes de México, Amado Carrillo Fuentes. Su tío es Don Neto, el cual era conocido como el Señor de los Cielos, gracias a que el dinero que obtenía de los narcotráficos se compró una flota de aviones y ellos sobornaban al encargado de las aerolíneas y así poder transportar su droga. Miguel Ángel Félix Gallardo era un narcotraficante mexicano, o también conocido como el jefe de los jefes, donde un ejemplo simple se podría decir: este es mi reino y yo domino también a los demás reinos. Él era, por ejemplo, el cártel de Guadalajara en esas épocas de 1980, dominaba los demás cárteles donde trabajaban en paz y ganaban las ganancias. El cártel de Tijuana, o también más conocido como el cártel de los Arellano Félix, el cual estaba compuesto por 3 hermanos, 2 que están en la cárcel y uno que falleció en un atentado de otro cártel de Sinaloa. El cártel de los hermanos Beltrán Leiva, donde el cual también está conformado, si no me equivoco, por 3 o 4 hermanos, donde el principal fue Carlos Arturo Beltrán Leiva, el cual también perteneció al cártel del Chapo Guzmán y Ismael Mayo Zambada, Sinaloa. Hablaremos acerca de uno de los agentes de la DEA y también más conocido como el Mesías. A la verdad me refiero a Enrique El Kiki Camarena, el cual fue un agente cubierto de la DEA de origen mexicano pero estadounidense por naturalización. Principalmente hay una anécdota que dice que en los años de 1981 y 82 él se filtró al cártel de Guadalajara y así fue ganando más confianza con los principales fundadores de Guadalajara. Y esto le sirvió de información a la DEA para poder desmantelar uno de los centros más fabricadores de cocaína en el mundo, que fue en Colombia, donde logró arrebatar 15 toneladas de cocaína. Al enterarse de esto, los fundadores, el cual era Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, ellos sospecharon que había, como decir, un espía o un traidor. Al investigar esto se dieron cuenta que Enrique El Kiki Camarena fue el traidor y un agente de la DEA. Al enterarse de esto, lo citaron a una fiesta de Navidad y supuestamente algunos dicen que con su piloto mexicano, lo que también dicen que era de la DEA, también lo torturaron, lo masacraron hasta matarlo.
El 7 de abril de 1985, Don Neto fue detenido en Puerto Vallarta con Samuel Ramírez, el cual era el encargado de torturar a Enrique Kiki Camarena. Y 3 días antes, 4 de abril de 1985, cae también detenido Rafael, alias El Caro Quintero. Fue detenido en San José, Costa Rica. Principalmente también el narcotráfico se basa en otros delitos, el cual el tráfico de personas, donde digamos en algún conflicto ellos se llevan personas para que trabajen en su cultivo, lavado de activos, narcotráfico, etc. Muchas gracias por la presentación.